En Agua Bendita, Amanalco, una tarde común se partió en dos. 4 personas irrumpieron en una casa, sometieron a un adulto y se llevaron a 2 menores para presionar a la familia con dinero. Lo que vino después fue una carrera contra el reloj, llamadas frías, un operativo quirúrgico y al final, condenas de 90 y de 100 años que enviaron un mensaje directo a quien crea que la libertad de un niño se puede negociar. Las multas suman cientos de miles de pesos y rematan el golpe donde más duele, en el bolsillo de quienes participaron. Y sin embargo, lo que cambió el rumbo no fue el miedo. Fue la estrategia que empezó en cuanto sonó el primer teléfono. Bloque 1. El instante en que todo se rompe. Fue el 15 de julio de 2024, al mediodía. La mujer estaba en casa con sus hijos cuando un hombre armado brincó la barda y la obligó a abrir el zaguán. Detrás de él entraron 3 sujetos más. Uno había llegado en un Volkswagen Jetta rojo sin placas que esperaba afuera. En minutos, la sometieron, amarraron y se llevaron a los 2 menores en ese mismo vehículo. Antes de salir, dejaron una advertencia. Si quería volver a verlos, debía entregar dinero. Ese primer golpe no fue caótico, fue calculado. Los intrusos sabían la ruta, el tiempo y la presión exacta que iban a ejercer. El padre recibió la noticia por teléfono. 4 hombres armados habían entrado, amarrado a su esposa, tomado objetos de valor y huido con los niños en el Jetta rojo. La primera exigencia fue brutal. 6 millones de pesos por la libertad de los menores. Después bajaron la cifra a 800,000, buscando rapidez, obediencia y silencio. Cada llamada llegaba medida, cortante, con pausas pensadas para quebrar. En una de esas comunicaciones, la esposa reconoció la voz de uno de los participantes. Lo conocía de antes. Ese detalle, que parece menor, se convertiría en una pieza clave para la investigación. Mientras la familia procesaba el horror, la fiscalía ya había activado protocolos. La prioridad era doble y no admitía fallas: rescatar con vida y armar un caso sólido para que nada se cayera en tribunales. Se comenzó a mapear horarios, voces, rutas probables y hábitos. No había margen para improvisar ni héroes solitarios. Había método. Cada registro contaba. Cada error podía costar demasiado. La casa quedó vacía, el barrio en silencio, y la tensión en la línea telefónica marcó el pulso de las siguientes horas. El vehículo, la voz reconocida y la agresión inicial dejaban un rastro que la autoridad empezó a seguir, paso a paso. Al otro lado, quienes llamaban creían tener el control. Subían y bajaban el monto, acomodaban horarios, imponían la prisa. No sabían que el mismo patrón que usaban para manipular era, en realidad, la huella que los empezaba a delatar. La familia eligió resistir sin romperse, y los investigadores eligieron paciencia con bisturí. Más datos, menos ruido, 0 errores. La historia, que inició con una barda saltada y un zaguán abierto a la fuerza, estaba a punto de dar un giro. Lo detonaría una decisión tan arriesgada como inteligente. Lo que sigue abre una puerta que nadie del otro lado esperaba. Un movimiento diseñado para mirar de frente al chantaje sin ceder un centímetro. Bloque 2. La presión al teléfono. Cada timbrazo era una emboscada emocional. Primero exigieron 6 millones, después bajaron a 800,000 para imponer prisa. No buscaban negociar, querían quebrar. Cortaban la llamada a mitad de frase, cambiaban de número, metían silencios largos que parecían horas. En casa el aire pesaba. Afuera, la fiscalía ya había montado un mapa. Horarios, duraciones, giros de ruta, palabras repetidas, muletillas. La voz reconocida por la esposa se volvió el ancla. Se compararon tonos, se rastrearon patrones de habla y se cruzaron con testimonios del barrio. Si el plan de los captores era marear, el plan de los investigadores era despejar la bruma con método. Testimonio. Reconocí la voz. No quería creerlo, pero era alguien a quien habíamos visto antes. Pedían primero 6 millones, luego 800,000. Hablaban corto, colgaban, nos dejaban en silencio. Decidimos respirar, apuntar cada detalle y no rompernos. La familia no actuó sola, siguió instrucciones precisas: contestar sin regalar información, mantener la calma, alargar cuando hiciera falta, cortar cuando la ansiedad amenazara con dictar la respuesta. A cada llamada le siguió un apunte, a cada apunte una hipótesis. La exigencia de que el dinero se entregara hoy mismo reveló algo clave: necesitaban liquidez inmediata. Eso redujo el abanico de movimientos, los empujó a sitios de paso y dejó marcas. Estaciones, tienditas, esquinas con cámaras.
Lo que parecía improvisación era, en realidad, rutina mal disimulada. El teléfono también habló con lo que no dijo. No hubo intentos de prueba de vida elaborados, solo frases cortas, cronometradas. No hubo descripciones del entorno de los menores, lo que sugería traslado constante. Y sin embargo, regresaban a los mismos horarios para presionar, como si su propio nervio los encarrilara a una agenda que no lograban esconder. Ese reloj, repetido sin querer, dio pie a una ventana de observación. Si llamaban a esas horas, también se exponían a esas horas. En paralelo se diseñó un protocolo de entrega controlada. No era ceder, era observar, seguir y documentar. Se ensayaron frases, gestos, rutas de ida y de salida. Se definió quién hablaría, quién miraría, quién anotaría. Se eligieron puntos con luces, con tránsito, con alguna cámara cerca. El objetivo era doble y no se movía un centímetro. Recuperar con vida y armar un caso a prueba de grietas. Para cuando sonó de nuevo el teléfono, la familia ya no estaba solo resistiendo. Estaba jugando a favor del tiempo. Los captores creyeron dictar el guión con una nueva instrucción. Trae el dinero y no te equivoques. No sabían que esa frase activaba un mecanismo listo para verlos de frente. El miedo seguía ahí, claro, pero ahora caminaba acompañado de una estrategia que respiraba hondo y contaba hasta 10 antes de cada paso. Lo que sigue es el movimiento que nadie del otro lado esperaba. Entregar sin rendirse, mirar sin parpadear y convertir el chantaje en pista. Bloque 3. La jugada clave, el pago controlado. Al día siguiente, 16 de julio, la familia aceptó una instrucción con doble filo: entregar el dinero. No era rendirse, era ganar visibilidad. La estrategia fue quirúrgica. Frases ensayadas, respuestas breves. Nada de heroísmos. La indicación central: seguir el guión al pie de la letra para que cada movimiento del otro lado quedara expuesto. Se eligió un punto público, con gente y tránsito, para forzar a los captores a mostrarse sin su escudo habitual de sombras y calles vacías. Desde posiciones discretas, los investigadores observaron y registraron. La familia respiró hondo. El reloj volvió a andar. La llamada de confirmación llegó a la hora acordada. Voz dura, palabras frías, la advertencia de siempre: no te equivoques. La persona designada se acercó al sitio con el paquete. Nada de nervios visibles, nada de miradas largas. Adriana apareció primero, pasos rápidos, ropa sin rasgos que llamaran la atención. Se quedó a distancia prudente, midiendo el terreno. Hubo un intercambio breve, casi mecánico, y un código silencioso que ambas partes entendieron. La entrega estaba hecha, pero el plan real comenzaba ahí. A pocos metros, Ramón emergió como la segunda pieza. Tomó la bolsa sin hablar y giró hacia el estacionamiento. No corrió. Se dirigió con calma, como quien vuelve a un punto que ya conoce. La vigilancia no perdió el pulso. Lo vieron abrir el Volkswagen Jetta rojo y acomodar el paquete. Dentro, Esther Patricia ocupaba el asiento delantero. En la parte trasera, Nancy cuidaba a 4 menores, entre ellos las 2 víctimas. No hubo alardes ni gritos. Hubo rutina. Y la rutina, cuando se repite, deja huella. Ese instante cambió el tablero. El dinero ya no era la palanca del miedo, era la soga de prueba que amarraba a cada participante con un acto concreto, en un lugar concreto, a una hora concreta. La entrega, el traslado, el vehículo, las posiciones de cada quien, todo encajó como piezas que por fin se dejaban ver en el mismo cuadro. La familia, que había caminado al filo, sintió el peso de una posibilidad nueva: recuperarlos con vida. El equipo decidió contener el impulso. Nada de precipitarse. Primero asegurar la integridad de los menores. Luego, sí, cerrar el cerco. El miedo seguía ahí, pero la estrategia ya respiraba por encima de él. Y cuando el Jetta encendió, el caso pasó de la voz en el teléfono a la escena que podía terminar todo. Lo que viene a continuación es el paso más delicado: entrar, rescatar y detener sin que un solo segundo se vuelva en contra. Bloque 4. Rescate en movimiento. El Jetta rojo encendió y todo se comprimió en un parpadeo. No hubo sirenas ni gritos. Hubo señas mínimas, posiciones calculadas y una prioridad que nadie perdió de vista: sacar a los menores con vida. El auto avanzó unos metros hacia la salida del estacionamiento, y cuando el flujo de coches obligó a bajar la velocidad, llegó la intervención: cierre discreto, vehículos tácticos por detrás y a los costados, y un llamado firme que no dejaba margen a la improvisación. El conductor apagó el motor. Dentro, el silencio fue un cristal a punto de romperse. El protocolo cortó el riesgo. Primero, control de puertas para impedir movimientos bruscos.
Después, verificación visual de los menores. Nada de jaloneos. Nada de frases que escalen el nervio. La instrucción era clara. Contener, hablar bajo, sacar a los niños. Uno de los elementos abrió la puerta trasera del lado derecho. Los ojos de los pequeños estaban abiertos, asustados, pero ilesos. Se les habló por su nombre, despacio, para anclarlos a algo cierto en medio del torbellino. Salieron del vehículo, fueron puestos a resguardo y trasladados de inmediato a un punto seguro para revisión médica. El mundo volvió a tener aire. Testimonio. Yo estaba en la tienda frente al estacionamiento. Vi el Jetta rojo y a 2 personas nerviosas. Llegaron patrullas sin sirena, solo luces bajas. Sacaron a los niños con cuidado, diciéndoles sus nombres en voz bajita. No hubo gritos, solo alivio. Con los menores fuera de peligro, el operativo pasó al segundo objetivo, las detenciones. Esther Patricia en el asiento delantero, Nancy en el trasero, Ramón afuera, a un par de pasos de la cajuela, y Adriana ya identificada por el intercambio previo. Cada uno recibió indicaciones precisas, cada movimiento quedó documentado. Se recuperó el paquete del dinero y se aseguró el automóvil. No hubo espacio para dudas. Los elementos describieron en voz clara los actos que realizaban y el orden en que los realizaban para blindar la cadena de custodia. El perímetro se mantuvo. Vecinos y curiosos miraban desde lejos, pero la escena no se desbordó. El equipo médico revisó signos vitales y el estado emocional de los menores. El equipo jurídico ordenó los indicios: dinero, teléfonos, llaves, comprobantes, cualquier objeto con valor probatorio. Se tomaron notas de hora exacta, ubicación, condiciones del vehículo y se levantó el primer registro fotográfico para atar los hechos al minuto y al metro. Luego vino el tramo que muchos olvidan, pero que sostiene un caso en tribunales: traslado ordenado. Los detenidos fueron conducidos con la formalidad que exige la ley y quedaron a disposición del Ministerio Público. Los menores fueron llevados a un área especializada para víctimas, donde personal capacitado continuó la atención. La familia recibió la noticia con un alivio que no cabe en una frase. Aún así, se pidió prudencia. Todavía faltaba convertir la línea de tiempo y los indicios en un expediente a prueba de grietas. El vehículo, pieza central del operativo, quedó asegurado. Se registró el número de serie, las condiciones de asiento, el lugar donde se encontró el paquete y la disposición de cada ocupante. Nada de conjeturas, solo datos. Cada elemento que salió del coche se etiquetó y se relacionó con el momento de su recuperación. Ese rigor, que al público puede parecer tedioso, es la muralla que impide que un abogado derribe el caso con un tecnicismo. Cuando el convoy se alejó, la escena volvió a ser un estacionamiento cualquiera, pero el tablero general había cambiado para siempre. Los menores estaban a salvo, los implicados, detenidos, el dinero, recuperado, y la historia que había iniciado con una llamada helada se movía, por fin, hacia un terreno donde las emociones cuentan menos que las pruebas. Lo que sigue transcurre bajo otra luz. La sala de audiencias donde cada minuto, cada llamada y cada movimiento se convierten en años de condena. Bloque 5. El tribunal y el mensaje de la sentencia. En Toluca, el Tribunal de Enjuiciamiento revisó el caso con una línea de tiempo que no dejaba respiros. Irrupción armada en el domicilio de Agua Bendita el 15 de julio de 2024. Exigencias telefónicas, entrega controlada y rescate dentro de un vehículo. Cada punto estaba respaldado por actuaciones y aseguramientos que cerraban las grietas habituales. Con esa base, la autoridad pasó del ¿qué ocurrió? Al ¿quién hizo qué? Y el expediente dejó de ser una sucesión de hechos para convertirse en responsabilidad concreta. El tribunal fue claro en los nombres y en el peso de la pena. Ramón Sánchez Díaz, Nancy Torres Jiménez y Esther Patricia Díaz Moreno recibieron 90 años de prisión, además de una multa de 868,000 pesos. Adriana Carranza Nava fue sentenciada a 100 años de cárcel y a cubrir 1,737,000 pesos. Las resoluciones no fueron simbólicas, apuntaron a que secuestrar a niñas o niños es un delito que el Estado castigará con décadas de encierro y sanciones económicas que buscan apagar cualquier beneficio. La secuencia probatoria sostuvo el veredicto: la entrega controlada documentada, la recuperación del dinero, la detención de las personas involucradas y el aseguramiento del Jetta rojo que sirvió como pieza de traslado. En los documentos de extinción de dominio quedó asentado el vínculo entre ese automóvil y el delito, un detalle que reforzó la narrativa judicial y cerró el círculo entre la calle y la sala de audiencias. No se juzgó un hecho en abstracto, se juzgaron actos visibles en tiempo, lugar y modo. El mensaje del tribunal tuvo 2 capas. La primera es inmediata: privación de la libertad a 2 menores y una condena ejemplar que disuade.
La segunda es estructural. Además de los años de prisión, las multas y los procesos de extinción de dominio buscan desarticular la base material de este tipo de delitos. Quitar bienes, vehículos y dinero no es castigo extra. Es la forma de impedir que la misma logística se reactive con otros nombres. En esta causa, el aseguramiento y la trazabilidad del vehículo utilizado no fueron un adorno legal, sino la ruta para quitarle oxígeno a la operación. La coherencia mediática acompañó la resolución. Distintos medios locales y estatales reportaron lo mismo en puntos clave: fecha, lugar, nombres, años de condena y montos de las multas, lo que robustece la percepción pública de un fallo sólido y evita la confusión que suele rodear a procesos de alto impacto. Milenio, el Universal Estado de México y la Jornada Estado de México coincidieron en la información esencial y remarcaron que fue el Tribunal de Enjuiciamiento de Toluca quien dictó las penas. Al final, el tribunal no solo cerró un expediente, marcó un estándar. El caso dejó claro que la combinación de operativos limpios, documentación minuciosa y persecución patrimonial es la fórmula que convierte la urgencia del rescate en condenas que resisten apelaciones. Para Amanalco, el resultado es una señal inequívoca. Cuando la comunidad denuncia de inmediato y la autoridad actúa con método, el miedo deja de dictar la historia. Lo que viene a continuación es el golpe donde más cuesta reconstruirse: las pérdidas económicas y legales que cortan la posibilidad de repetir la misma operación. Bloque 6. Golpe al bolsillo, extinción de dominio y la logística que se desarma. El castigo no terminó con barrotes. Empezó otra batalla, silenciosa y devastadora para quien vive del delito: quitarles los bienes que hicieron posible el secuestro. Ese Volkswagen Jetta rojo, convertido en jaula sobre ruedas, dejó de ser un objeto cualquiera y se volvió prueba y botín perdido. La lógica es simple y contundente. Si un vehículo, una casa o un teléfono sirvieron para planear, trasladar o cobrar, el Estado puede arrebatarlos para impedir que la operación se repita con un nombre distinto y el mismo modus operandi. La extinción de dominio funciona como un bisturí legal. No mira solo la propiedad, sino el uso. ¿Ese automóvil estaba al centro de la ruta del crimen? Entonces sale del juego. ¿Hubo teléfonos desde los que se hicieron llamadas de presión? Esos dispositivos dejan de ser herramientas y pasan a ser indicios y pérdidas. Se utilizó un domicilio como punto de encuentro o resguardo. Queda sujeto a medidas porque el objetivo es desmontar la base material que sostiene el negocio del miedo. Sin esa logística, sin ese mapa de objetos que dan movilidad, los eslabones que quedan respiran menos y las copias del mismo delito nacen más débiles. A las penas de 90 y 100 años se suman multas elevadas que drenan cualquier ganancia: 868,000 pesos para 3 de los sentenciados y 1,737,000 pesos para quien encabezó el cobro. En apariencia es dinero. En realidad, es tiempo de cárcel agregado si no se paga, y es veta cerrada para quien pretende financiar abogados, sobornos o nuevos intentos. El golpe económico no es venganza, es prevención. Le dice a cualquiera que esté pensando en lo mismo: perderás libertad y perderás patrimonio. Este frente patrimonial también blinda la historia en tribunales. Cuando cada peso se relaciona con una llamada, cada trayecto con un testigo y cada propiedad con una función dentro del plan, el expediente deja menos aire a la duda. El resultado no es solo condena y multa, es desarticulación. Y esa palabra, que suena técnica, en la vida real significa menos capacidad de repetir la violencia, menos manos con el volante, menos teléfonos marcando a familias a medianoche. Con los barrotes cerrados y la chequera vacía, quedaba la última página: lo que una comunidad aprendió de su peor tarde. Bloque 7. Lo que aprendió una comunidad. Amanalco se miró en un espejo rudo y entendió algo que cambia destinos. Denunciar temprano salva vidas. La familia que respiró entre llamadas eligió confiar en un plan y no en la prisa. La autoridad eligió método y no espectáculo. Esa combinación, paciencia vigilada y técnica sin ruido, trajo de vuelta a los niños y cerró el caso con pruebas que aguantan el peso del tiempo. Testimonio. Después de eso nos organizamos, anotamos placas raras, guardamos teléfonos de emergencia y acordamos avisarnos. Entendimos que denunciar temprano no es chisme, es salvar horas que no vuelven. También quedó claro que nadie está solo. La voz que reconoció la esposa se volvió pista. El auto que todos habían visto antes se volvió evidencia. La esquina con cámaras se volvió testigo. Cuando una comunidad observa, anota y levanta la mano, el delito pierde anonimato. Y cuando la autoridad escucha y ordena, el expediente deja de ser una colcha de retazos para convertirse en un hilo que guía directo a la sentencia.
La segunda lección es para quien piense que el miedo compra silencio. No. Puede congelar por un momento, pero no compra memoria. Los horarios dejan patrón, los teléfonos dejan rastro, el dinero deja ruta y los vecinos dejan historias. Y cuando todo eso se junta con protocolos y cadena de custodia, el resultado es décadas de prisión, multas elevadas y bienes perdidos que no regresan. La tercera lección es la más íntima. Cuidar a los niños es una causa común. No es un discurso. Es una prioridad que reorganiza a un pueblo. Significa conocer a tus vecinos, identificar los autos que no pertenecen, guardar números de emergencia, hablar a tiempo aunque la voz tiemble. Significa, sobre todo, no romantizar la improvisación. El heroísmo aquí fue seguir instrucciones, respirar cuando todo gritaba, resistir sin actuar por impulso. Por eso este caso pesa más que un titular, porque demuestra que la técnica vence al pánico, que la justicia alcanza incluso cuando el delito intentó correr más rápido, y que quien convierta a un niño en moneda encontrará un muro hecho de comunidad, método y ley. 90 y 100 años no devuelven las horas robadas, pero previenen miles más. Y ese, al final, es el triunfo que importa. Convertir la tarde más oscura en un aviso que protege a las que vienen. Si este caso te hizo pensar, suscríbete a Reporte a México y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Tu comentario ayuda a que esta información llegue más lejos. Cuéntame qué harías en los primeros minutos si un familiar desaparece y qué protocolos debería conocer tu comunidad. Comparte este video con tu familia y vecinos. Entre todos, convertimos la información en prevención real.